Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Samuel y soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Istmo en el estado de Oaxaca. En este video yo les quiero hablar sobre cómo se soluciona un ejercicio de transferencia de calor, pero específicamente calcularemos lo que es la diferencia de temperatura media logarítmica. Bien, este ejercicio aparece en el capítulo 3 del libro de CERN, Procesos de transferencia de calor, principios y aplicaciones. Este ejercicio nos pide calcular lo que es la diferencia de temperatura media. Y recordando un poco cómo se lleva a cabo el proceso de transferencia de calor. Bueno, la transferencia de calor se lleva a cabo por convección del fluido caliente hacia la pared del tubo interno. Luego, a partir de aquí, ocurre el fenómeno de conducción a través de esta pared interna de tubería. Entonces, a partir de esta pared se lleva a cabo lo que es la convección para o hacia el fluido frío. Entonces, la fuerza impulsora de la transferencia de calor es precisamente la diferencia de temperatura que existe entre los fluidos calientes y el fluido frío. Bien. Para calcular esta diferencia de temperatura media, podemos calcularlo como una diferencia de temperatura media logarítmica, cuya ecuación aparece, pero para poder ocupar esta ecuación tenemos que suponer que el coeficiente global de transferencia de calor en este caso es independientemente de la longitud del intercambiador, es decir, que no cambia, que no varía. Entonces, solo así podemos ocupar lo que es la ecuación de la diferencia media logarítmica. Entonces, donde las deltas de temperatura, en este caso 1 y 2, son la diferencia de temperatura que existe entre ambos extremos del intercambiador, es decir, en la entrada de fluido frío y entrada de fluido caliente si es un flujo paralelo, o en este caso entrada y salida cuando es un flujo en contracorriente. Esta ecuación aplica para ambas situaciones. Bien, en el primer inciso nos pide calcular lo que es la diferencia de temperatura para un flujo en paralelo. Como aparece en la figura, tenemos que el fluido caliente entra a 100 grados Celsius y se enfría hasta 70 grados Celsius. Y el fluido frío entra a 30 grados Celsius y se calienta hasta 60 grados Celsius. Bien, entonces podemos escribir nuestro pequeño diagrama para poder calcular nuestras diferencias de temperatura. En este caso asumí que de la delta T2 es en la entrada del fluido caliente y la entrada del fluido frío. Ustedes pueden asumir ya sea que mi delta T2 sea su delta T1, no afecta en nada. Entonces, como siguiente paso, ya que calculamos las diferencias de temperatura, sustituimos en la ecuación de delta T logarítmica los valores y podemos obtener fácilmente lo que es nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Como les decía, si asumen que mi delta T2 en este caso fuera su delta T1, cambiaría el signo. Por ejemplo, en el numerador tendríamos 10 menos 70 y nos saldría un signo negativo. Y el logaritmo, en vez de logaritmo natural de 7, tendríamos logaritmo natural de un séptimo, que es un valor negativo. Por lo tanto, volvemos al mismo valor por los signos y no nos afecta en nada en cual tomemos como delta T1 o como delta T2. Bien, para el inciso B nos pide que ahora sea un flujo en contracorriente. Entonces, aquí tenemos una situación. Resulta que la diferencia de temperatura en los dos extremos es la misma. Esto generalmente ocurre, o siempre debe de ocurrir, cuando la capacidad calorífica entre los fluidos es igual. Entonces resulta que la diferencia de temperatura es igual
en ambos extremos, como les decía, y resulta que cuando sustituimos los valores, pues llegamos a una indeterminación, que es de 0/0, así como aparece en el ejemplo, en la ecuación en la que sustituí los valores. Entonces, para poder esquivar esta indeterminación, hacemos uso de nuestros cursos de cálculo. Por ejemplo, aquí usamos la regla de L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla de L'Hopital? Pues específicamente lo podemos usar para resolver este tipo de indeterminaciones. Y la regla nos dice que tenemos que derivar el numerador y el denominador. Entonces, tenemos que calcular el límite. Y bueno, lo escribimos como límite, no es solo porque nos conviene escribirlo como límite, porque aquí no nos vamos a meter en detalles de cómo se deduce la ecuación de la delta de temperatura logarítmica, pero son funciones, es una función de ya sea del calor o de la longitud del tubo. Entonces, al fin de cuentas son funciones, entonces se puede escribir como un límite. En este caso, calculamos el límite de toda esa función cuando delta T2 tiende a delta T1. ¿Y qué pasa cuando delta T2 tiende a delta T1? Sucede que el cociente de estos valores tiende a 1. Entonces podemos reescribir nuestra ecuación como aparece en la segunda ecuación en la parte de abajo. Entonces, eso puede hacer que nosotros ahora podamos usar un cambio de variable. En este caso, en algunos libros pueden encontrar que se considera f. Lo toman así porque generalmente aquí ya se empieza a hablar de lo que es el factor de corrección, pero ahorita no nos meteremos en ese tema para no desviarnos de nuestro principal objetivo, que es el cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, hacemos el cambio de variable de delta T2 sobre delta T1, que ahora es X, y reescribimos nuestro límite, recordando que delta T1, pues en este caso es constante, por lo tanto se puede salir del límite como lo indican las reglas básicas del cálculo del límite. Bien, ahora derivamos lo que es el numerador y el denominador. Lo podemos hacer fácilmente y nos sale el cociente de 1 sobre la derivada del logaritmo natural de x, recordamos que es 1 sobre x, que se puede reescribir como aparece ahí abajo, como delta t1 por el límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces calculamos este límite y sabemos que es 1. Por lo tanto, la delta t1 pues es igual a delta t1. Y tenemos al final que nuestra diferencia de temperatura media logarítmica es igual a delta T1, que es igual a 40 grados Celsius. Este ejercicio es interesante porque pudimos ver que existe ese fenómeno y tal vez lo podamos encontrar en la industria. Y una de las formas de calcularlo no es simplemente decir, bueno, es delta T2 o delta T1. Todo tiene una explicación matemática y es lo que pudimos apreciar aquí. Y pues espero que hayan podido entender este ejercicio y de hecho en el libro de CERN, el capítulo 3, vienen varios ejercicios de este tipo para poder practicar más y entender mejor el tema. Y pues les agradezco que hayan visto este video de principio a fin y pues muchas gracias y hasta la próxima.